En la segunda década de nuestro siglo, durante la turbulenta época de la Revolución, la plaza de toros de la Condesa resultaba insuficiente para contener a los partidarios de Rodolfo Gaona y Juan Silvetti, toreros mexicanos que peleaban las palmas de la afición frente a los españoles Ignacio Sánchez Mejías y Juan Belmonte, entre otros. En aquella época también se aplaudió en otros escenarios de la capital y de varias ciudades de la República a María Conesa, Mimi Derba, Guadalupe Rivas Cacho y Celia Montalbán. Años cuando tuvo un éxito rotundo en la Ciudad de México, la compañía francesa de Madame Racini, con una producción de teatro de revista llamada Bataclan. Tiempos en que Lupe Vélez triunfaba en la fiebre del Bataclan y a su camerino concurría el joven poeta tabasqueño José Gorostiza. La madrugada del 22 de mayo de 1920, una noticia de 8 columnas consternó al país entero. La noche anterior, habían acribillado a Venustiano Carranza. En una emboscada mataron al primer jefe del ejército constitucionalista y presidente de México. Días antes, para evadir un enfrentamiento militar desventajoso, se vio obligado a desplazarse en tren hacia Veracruz. Sin embargo, en su propia escolta llevaba el germen de la traición. Detenido su ferrocarril por sabotaje en las vías, cerca de Estación Aljibes, en medio de la balacera, huyó a caballo, para al fin caer en un jacal del poblado de Tlaxcalantongo, en la Sierra Norte de Puebla, a la edad de 61 años. El dolor del pueblo, en multitudinarios funerales, daba fe del lugar histórico que Venustiano Carranza ya se había ganado. Había muerto uno de los más grandes defensores y constructores de nuestra nación. Como en el ciclo histórico de tragedias shakespearianas, a los protagonistas de la época conocida como el caudillismo en México, se les concedió el privilegio del guerrero, morir violentamente.
El general Obregón, quien habría de suceder en el cargo al primer jefe, también tuvo una muerte trágica. Venustiano Carranza era del desierto Laguna de Mairán. Ahí, hacia donde quiera que se mire, llega la vista hasta el horizonte. Lejanos cerros azules. En el cielo límpido y candente, los opilotes hienden el aire. Gobernadora, candelilla, huizache, cactus, peyote y biznagas. Plantas espinosas que también contienen néctares maravillosos. Los paisanos de don Venustiano estaban acostumbrados a defender su tierra, peleando a caballo contra incursiones de apaches. Por eso, bajo el mando de un general coahuilense, Ignacio Zaragoza, con apoyo de los indios Acapuaxtlas y los chinacos poblanos, los mexicanos pudieron vencer a los invasores franceses en la batalla del 5 de mayo. Confusión, y les gritaban todos los chinacos: vengan traidores, vengan su intervención, con Tamaris y Márquez se entendieron. La pasión por defender la soberanía nacional surge en don Venustiano Carranza por herencia y convicción. Desde la infancia vivió el desgarramiento de su estado, antes llamado Coahuila y Texas. Recordemos que en 1847, Estados Unidos se apoderó de más de la mitad de este enorme territorio. 11º hijo del coronel Jesús Carranza y María de Jesús Garza, Venustiano nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, a mediados del siglo pasado, en 1859. Nunca viajó al extranjero, salvo a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, la lectura suplió el ansia de andanzas en su espíritu. Reunió una notable biblioteca de temática histórica, siendo las lecturas juaristas las que habrían de marcar su destino. Su padre apoyó con riesgo de su vida y patrimonio a don Benito Juárez. Así que la figura y la obra del prócer oaxaqueño era un recuerdo vivo desde su infancia. En su juventud estudió medicina en la Universidad de México, pero una afección oftálmica truncó esa vocación. Ello no le impidió, en sus tiempos de estudiante, cortejar a la hermana del poeta cubano José Martí, la gentil Anita. Los Martí, en sus viajes a nuestro país, solían hospedarse en el barrio universitario, cuando éste se encontraba en el centro de la ciudad. Debido a su enfermedad de la vista, México quizá perdió a un excelente cirujano, pero ganó a un líder fundamental de nuestra causa republicana contemporánea. De regreso a Coahuila, se dedicó a la administración de los bienes familiares, ocupación que incluía tareas agrícolas y ganaderas. En 1882 se unió en matrimonio con la señorita Virginia Salinas, con quien procreó 2 hijas. Inició su carrera política como presidente municipal de su tierra a la edad de 28 años. De entonces le viene la bien ganada fama de su gran capacidad organizativa, a quien luego fuera llamado el Barón de Cuatro Ciénegas. Conocedor de la alta política de su tiempo
y apoyado por el general Bernardo Reyes, fue electo senador suplente en 1901 y senador propietario en 1904. A pesar de los intentos por presentarse como candidato a las elecciones de gobernador de su estado, Carranza fue bloqueado por la camarilla científica porfirista debido a su estrecha amistad con Reyes, quien también se oponía al dictador Díaz. Después de que el mismo Díaz le exigió retirar su candidatura y por coincidencia de ideales políticos con su paisano Francisco I. Madero, Carranza decide unirse al movimiento antirreeleccionista. Queriendo hacernos libres a todos por igual, se le enfrentó Madero a Díaz y a Corral por defender el voto y la no reelección. Con Blanco y Maytorena se fue a la rebelión. En 1910 se dirigió a San Luis Potosí, donde Madero estaba preso. Lo visitó en la cárcel y cuando éste quedó libre se vuelven a reunir en San Antonio, Texas. Ahí, el autor de la sucesión presidencial le encomendó la dirección militar de la revolución en el noreste. Gobernador maderista al triunfo de la revolución, Venustiano Carranza, cuando tuvo conocimiento de la conjura contra el presidente mártir, le ofreció refugio en su tierra natal. Pero Victoriano Huerta consumó antes su traición. Asesinó a Madero el 23 de febrero de 1913. Si los actos políticos que transforman la vida de las naciones han de ser fundamentalmente oportunos, ninguno lo ha sido tanto en la historia mexicana como la decisión del gobernador de Coahuila de levantarse en armas contra el usurpador Huerta. El mérito de Carranza, como escribió su canciller Isidro Fabela, al enfrentarse al crimen fue considerable, no solo por la dignidad nacional que tenían sus actos de protesta contra la traición y asesinato del presidente, sino porque al quedar trunca la revolución social iniciada en 1910, se propuso llevarla a cabo a una costa de su propia vida. Victoriano Huerta se instala en Palacio Nacional el 20 de febrero de 1913. El 26 de marzo, Carranza lanza el Plan de Guadalupe en la hacienda del mismo nombre en contra del usurpador y sus ilegales y antipatrióticos procederes. En esta hacienda del norte del país, en medio del desierto, un puñado de patriotas decidió que Los suscritos, jefes y oficiales con mando de fuerzas constitucionalistas, hemos acordado y sostendremos con las armas el siguiente plan. Se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador constitucional del estado de Coahuila. Se desconoce a los poderes judicial y legislativo de la Federación. Al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, se encargará del poder ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, o quien lo hubiere sustituido en el mando.
Durante la campaña militar contra Huerta, Carranza mostró dos valores fundamentales de liderazgo: tenacidad y entereza. Los triunfos militares de Francisco Villa con la División del Norte, de Pablo González en el noreste y de Álvaro Obregón con el Ejército de Occidente, lograron abatir la dictadura huertista en un lapso de 18 meses. Las tropas constitucionalistas entraron triunfalmente a la capital de la República a mediados de agosto del mismo año. Como presidente provisional, Venustiano Carranza llamó a una primera convención en la Ciudad de México, en la cual estaban ausentes los representantes de Villa y Zapata. Carranza presentó su renuncia al mando supremo, pero los convencionistas, dirigidos por Luis Cabrera, no se la aceptaron. Una segunda convención tuvo lugar en Aguascalientes. Adeptos de las tres grandes corrientes de la revolución, zapatismo, villismo y constitucionalismo, asistieron a ella. La Convención de Aguascalientes se declaró soberana y designó como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez. Carranza no aceptó someterse a las decisiones de la convención y estableció su gobierno en Veracruz, ante la acechanza militar de sus enemigos. En el Puerto Jarocho inició su indeleble labor legislativa. Gracias a su enérgica voluntad, el río desbocado de la revolución encontraría cauce mediante la ley. En este sentido, fueron tres sus principales propuestas: la ley sobre el municipio libre, que fortalecía al federalismo; la del 6 de enero de 1915, sobre la cuestión agraria; y una tercera para regir las relaciones obrero-patronales. Comprendió las insuficiencias que presentaba la Constitución de 1857 y la necesidad de crear una Carta Magna de acuerdo a los nuevos tiempos. Así, convocó a un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, que inició sesiones el 1 de diciembre de 1916 y clausuró sus labores el 31 de enero de 1917. Por vez primera en la historia de México, a diferencia de las constituciones de 1824 y 1857, se consagraban no solo las libertades democráticas, sino también se proponían reformas económicas y sociales que a la postre resultarían esenciales. De la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 destacan el artículo 27, que establece la propiedad de la nación sobre el subsuelo y las riquezas naturales, así como la parcelación de los grandes latifundios. Elevó a rango constitucional el principio que reivindica para los mexicanos la tierra y sus riquezas, colocando a los extranjeros en la situación de igualdad que les corresponde ante la ley, fijándoles la obligación de considerarse como nacionales con respecto a los bienes o concesiones que adquieran en México. El artículo 123, que garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga, la jornada de 8 horas y el descanso obligatorio. El artículo 3, que establece la plena libertad de enseñanza, así como el carácter laico de la que se imparte en los establecimientos oficiales.
Otro de los principios básicos del constitucionalismo es la defensa de la soberanía nacional. De la manera más nítida, esta defensa se expresa en la llamada Doctrina Carranza, basada en el principio universal de la no intervención. Dándose cuenta del peligro de las pretensiones norteamericanas, Carranza tuvo el patriotismo y el valor de oponerse a ellas, dignificando así la política exterior de México. Desconoció a la doctrina Monroe, calificándola como un intento de constituir protectorados impuestos arbitrariamente sobre países que no lo requieren ni lo han solicitado. Antes de finalizar el período constitucional de su mandato, Venustiano Carranza propuso al ingeniero Ignacio Bonillas como candidato presidencial. Se trataba de un hombre de sus confianzas, ex embajador en Washington y secretario de comunicaciones en su gabinete. Sin embargo, era un personaje casi desconocido para el pueblo. Pablo González y Álvaro Obregón no soportaron que el apoyo presidencial menospreciara el papel de las Fuerzas Armadas en el triunfo de la Revolución. Por ello, propiciaron levantamientos en todo el país. Al presidente Carranza lo movía el afán de concluir la tradición militarista en el poder, cuyas raíces provienen tanto de la corriente monárquica española como de la época prehispánica, cuando el gran Tlatoani no solo era el sumo sacerdote, sino también el primer guerrero. Así, Venustiano Carranza apostó al civilismo político. Eso le costó el poder y la vida. Pero no la gloria de haber propuesto que la institucionalidad descansara en las leyes que rigen la convivencia civil y no en el poder de las armas. A 75 años de su muerte, no solo permanece viva entre nosotros su magna obra legislativa, también el recuerdo de la coherencia de su incorruptible vida pública es todavía ejemplo a seguir en nuestro transcurrir republicano.